Mis hermanos, muy buenos días. Qué bendición que el día de hoy podamos escuchar de la palabra de Dios a través de este medio. Quisiera darte la bienvenida a la Iglesia Bíblica El Camino y por medio de este servicio poder llegar hasta tu hogar y que puedas escuchar de la palabra de Dios. Quiero darles la bienvenida también a todos nuestros hermanos que por primera vez están conectando a través de las redes sociales y que pueda llegar esta palabra a través de este medio. Quiero mandar los saludos a nuestros hermanos de la Iglesia Bíblica Nueva Vida en Cristo, quienes ellos se encuentran en Guadalajara, y también a nuestros hermanos de Colima. Ellos se están reuniendo en la casa de nuestro hermano Salvador Ramírez. Él es hermano de nuestro pastor Irán. Mis hermanos, es una gran bendición que el día de hoy podamos a través de este medio escuchar de la palabra de Dios, escuchar de la alabanza, que la podamos compartir, que podamos exaltar el nombre de nuestro Señor. Así es que, mi hermano, quisiera poner este tiempo en las manos de Dios a través de una oración. Te pido por favor que desde tu casa te puedas levantar, que cierres tus ojos y que inclines tu rostro. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este día porque permites, Padre, que podamos estar reunidos desde casa y que podamos escuchar, Señor, de tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de este medio podemos escuchar todo lo que tú tienes destinado, Señor, para nuestra vida, Señor, y que lo podamos aplicar. Bendice, Padre, a nuestra iglesia el día de hoy, Señor, y siempre. También haz que la palabra pueda llegar hasta la iglesia en Guadalajara y en Colima, Padre, y que sea también de bendición para ellos, Señor. Haz que lo que el día de hoy tengas destinado para nuestra vida podamos aplicarlo, Señor, y que también aquellos que por primera vez te estén escuchando, Señor, te conozcan. Haz, Señor, que la iglesia pueda crecer y que podamos tener ya próximamente nuestra reunión ahí en la iglesia, Señor. Ponemos este tiempo, Señor, en tus manos para que tú lo bendigas, Señor. Cuídanos, Señor, y protégenos, Señor. Gracias por tu amor incondicional para con nosotros, Señor. Te damos gracias por todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único y verdadero Salvador. Amén. Mis hermanos, bendiciones para ustedes y los dejo aquí en el servicio. Buenos días, hermanos. Nos da mucho gusto que podemos estar juntos otra vez para alabar al Señor. Y quiero que pongas en tu corazón todas las cosas por las que estás agradecido. Y vamos a decir con todo el corazón y con gozo, buenas cosas nos ha dado el Señor. Cosas obtendrán los que esperan en Dios. Buenas cosas obtendrán los que esperan en Dios. Buenas cosas obtendrán los que esperan en Dios. Buenas cosas obtendrán los que esperan en Dios. Sin temor, la salvación contempla ante tu Señor, pues buenas cosas tendrán los que esperan en Dios. Buenas cosas tendrán los que esperan en Dios. Buenas cosas obtendrán 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 los que esperan en Dios. No te afanes por nada, vive sin temor. La salvación contempla ante tu Señor, pues buenas cosas tendrán los que esperan en Dios. Buenas cosas tendrán los que esperan en Dios. Esperaré
Ahora quiero animarte a que le cantes al Señor Hosana. En hebreo, Hosana o Hoshiana significa sálvanos ya. Así que vamos a declarar con nuestras bocas que estamos esperando que el Señor vuelva y que restaure todas las cosas. Que este mundo se está poniendo difícil, pero tenemos una esperanza sobre todas las cosas, que Él volverá por nosotros. Elevamos a ti, tan solo a ti, la esperanza late y vibra por ti, Señor, por ti. Pues al mirarte fuerzas das al corazón, y en tu presencia los temores nada son, nada son. Hosana, Hosana, tú eres el Dios que salva, digno de corazones hoy se vuelven a ti, tan solo a ti. Vidas rotas haces nuevas en ti, son nuevas solo en ti. Pues al mirarte fuerzas das al corazón, y en tu presencia los temores nada son, nada son. Hosana, Hosana, tú eres el Dios que salva, digno de alabanza. Hosana, Hosana, entre nosotros reina, te damos nuestras vidas. Hosana, Hosana, tú eres el Dios que salva, digno de alabanza. Hosana, Hosana, entre nosotros reina, te damos nuestras vidas. Hosana, Hosana, tú eres el Dios que salva, digno de alabanza. Hosana, Hosana, entre nosotros reina, te damos nuestras vidas. Te damos nuestras vidas, Señor. Tú mereces toda la gloria, toda la honra y toda la adoración. Y sí, Señor, te estamos esperando. Hosana, Hoshiana, sálvanos ya. En el nombre de tu Hijo amado, Yeshua, nuestro Mesías, te lo ruego. Amén. Dios creó al hombre, lo formó del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida. Lo puso en un huerto en Edén, donde estaban el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le dijo al hombre que podía comer de todos los árboles del huerto, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal, pues el día que de él comiera, ese día moriría. El trabajo del hombre en el huerto sería labrarlo y pondría nombre a todos los animales. Y dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo,
haré para él ayuda idónea. Dios hizo que el hombre se durmiera, y de su costado tomó una costilla con la que hizo una mujer y la trajo al hombre. Ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Permíteme hacer un par de preguntas. ¿Alguna vez has caído en tentación? ¿Y cuáles han sido las consecuencias de ello? Déjame que te cuente la historia. La serpiente era el animal más astuto y le dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho que no pueden comer de todos los árboles del huerto. La mujer respondió: de todos los árboles del huerto podemos comer, pero dijo Dios: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán ni lo tocarán, para que no mueran. La serpiente respondió: no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de ese fruto serán igual que Él, conociendo el bien y el mal. Entonces la mujer, viendo que el árbol era hermoso y codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido, el cual también comió. Entonces fueron abiertos sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Tomaron hojas de higuera y se hicieron para ellos delantales. Al aire del día, Dios se paseaba en el huerto y llamó al hombre: ¿dónde estás tú? El hombre respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Dios le preguntó: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no debías de comer? El hombre respondió: la mujer que tú me diste me dio, y yo comí. Entonces Dios preguntó a la mujer: ¿qué has hecho? Y ella respondió: la serpiente me engañó, y yo comí. Entonces Dios habló a la serpiente, diciendo: por haber hecho esto, maldita serás entre todos los animales del campo y entre las bestias. Sobre tu pecho andarás y comerás polvo de la tierra todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. A la mujer le dijo: aumentaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos. Tu deseo será hacia tu marido, y él tendrá sobre ti la autoridad. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que yo te mandé diciendo que no comieras, maldita será la tierra. Cardos y espinas te producirá, y plantas del campo comerás todos los días de tu vida. Con el sudor de tu rostro comerás tu pan, hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Dios hizo para el hombre y la mujer túnicas de pieles. Los vistió y los sacó del huerto, para que no alargaran su mano y comieran del fruto de la vida y vivieran para siempre. Dios puso querubines en el oriente del huerto y una espada que se revolvía, guardando el camino del árbol de la vida. Mientras Jesús oraba por sus discípulos, le rogaba al Padre que le diera fuerzas para hacer su voluntad. Él sabía que lo que venía era muy difícil. De la misma manera quiero animarte hoy, si te estás acercando al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, y tienes preguntas: ¿cómo puedo ser libre? ¿Cómo puedo librarme de la culpa y el dolor? Esta mañana quiero que sepas que hay una forma, y queremos llevarte a la cruz de Cristo.
Buenos días, es un privilegio poder dirigirme a ustedes. Hoy me gustaría continuar con nuestro estudio de Mateo 26, dando un paso para atrás para hacer una pregunta muy importante. ¿Qué significa orar? Mateo 26, 36 al 39 dice: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús estaba consciente de lo que debía hacer en las próximas horas. Según el plan divino, él debía entregarse a sí mismo para morir en la cruz con el fin de salvar a la humanidad. Pero en ese momento aún podía dar un paso atrás. Por eso Jesús estaba en angustia. Ante su mayor tentación, pidió en oración a sus discípulos. Mateo 26, 40 al 41. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús volvió a orar. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y aún oró una tercera vez. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo, y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Jesús libró la lucha más intensa contra la tentación de no morir, porque la realidad es que no lo merecía, pero él se sometió a la obediencia de la voluntad del Padre hasta la muerte. Hebreos 5, 7 al 9. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció y aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesús sabía que con su muerte se abriría la oportunidad para salvar al mundo. Y al final de la lucha interna, se decidió a la obediencia máxima. En ese momento Jesús ya estaba listo para enfrentar lo que venía. Mateo 26, del 45 al 46. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Jesús sabía que los discípulos necesitaban orar, porque si no, entrarían en tentación, como sucedió. Todos salieron corriendo y Pedro terminó negándolo 3 veces. Con frecuencia hablamos de la oración, y con buena razón. Ya estudiamos antes la oración, que la oración es una herramienta muy importante para mantenernos lejos de la tentación y es fundamental en nuestra relación con Dios. Pero no nos preguntamos con suficiente frecuencia qué significa la oración, ni cómo se aplica. Tampoco nos preguntamos qué mentalidad tenemos que tener cuando buscamos acercarnos en oración. La verdad es que la definición que fue implantada en muchos de nosotros desde pequeños, cuando se nos enseñó el significado de la palabra oración, está diluida o quizá equivocada. Pero no te asustes. Si bien lo que vamos a ver no es necesariamente la definición que conocías, te invito a meditar en la palabra y a poner a prueba todo lo que vamos a aprender esta mañana. ¿Estás listo? Empecemos. El versículo 36 al versículo 46 de Mateo 26, el tema principal es la oración. Y si bien es necesario conocer el contexto de este pasaje,
que ya hemos estudiado la semana pasada, no entender el significado de la oración nubla nuestro entendimiento de esta porción bíblica. La palabra oración viene del verbo palal en hebreo, que bien puede ser traducido como orar, interceder, mediar y juzgar. En los pictogramas antiguos podemos apreciar dos símbolos distintos y uno de ellos se repite. Encontramos el pictograma de la boca al principio de la palabra y encontramos el pictograma de la autoridad dos veces al final de la palabra. Podemos leer estos pictogramas y sus significados como suplicar o hablar a la autoridad, con énfasis especial en la autoridad. El pictograma para autoridad se representa por un cayado, que es la herramienta que usaban los pastores para guiar a sus ovejas. Más adelante en la historia podremos apreciar este mismo cayado tomando la forma de el cetro o el bastón de los reyes. A través de la historia se perdió en gran parte el significado real de la palabra oración. La primera parte de la palabra oración, que representa hablar, es el significado que no se ha perdido hasta el día de hoy. La segunda parte no tiene el mismo peso o la importancia que debería tener. Ahora, comúnmente se enseña que orar es simplemente hablar con Dios, especialmente cuando intentamos enseñarle a los niños cómo orar. Decimos cosas como, orar es como hablar con un amigo. Aunque ciertamente Dios es tu amigo, orar no es la forma en la que ni tú ni Dios expresarán su amistad. Mira cómo dice Juan 15, del 13 al 16. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por su amigo, porque vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Así nuestra amistad con Dios se refleja en nuestro nivel de obediencia. Un verdadero amigo de Dios hace la voluntad de Dios. Así que sigamos investigando qué es la oración para nosotros. Permíteme darte un ejemplo de oración y vamos al libro de Esther. Y dice así: Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿Qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino te daré. Y Esther dijo: Si place al rey, venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. ¿Qué relación tenía Esther con el rey Asuero? No era una amiga o una conocida. Ella era la esposa del rey, escogida para ser reina por el mismo rey Asuero. Sin embargo, al presentarse ante el rey, ella tuvo que hallar gracia ante los ojos del rey. Esposa o no, la autoridad del rey no es cuestionada. Si tú piensas que tu relación con Dios es diferente, te invito a meditar en lo siguiente. Pongamos por ejemplo a los sacerdotes al servicio del templo en Jerusalén. Los siervos de Dios tenían que entrar al templo y trabajar con temor y temblor, porque los juicios de Dios que hacía a sus siervos desobedientes o rebeldes eran, sin endulzarlo con miel, muy severos. Pongamos por ejemplo a los hijos de Aarón. Levítico 10:1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. O los hijos de Elí, y Elí mismo, cuya historia puedes leer en 1 Samuel 4.
murieron por causa de su pecado y falta de temor a Dios. Palal, la palabra que se traduce como oración, también significa juicio. En los tiempos antiguos, las mayores decisiones judiciales se llevaban a cabo en las puertas de la ciudad. Si tenían algún problema, ellos iban y hablaban con la autoridad para obtener justicia. El concepto hebreo de juez es el de uno que restaura la vida. El propósito de los jueces o gobernantes es traer descanso y justicia en la vida de las personas. Podemos imaginarnos a las personas de esos días acercándose con angustia a las puertas de la ciudad para recibir justicia. Bajo este contexto de buscar hacer juicio y justicia, medita en Santiago 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos, para gastarlos en vuestros placeres. Recuerda a Esther y a su actitud al acercarse al rey. En Juan 15:7 leemos: Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pero, ¿qué significa permanecer en él? Juan 15:10: Si guardáis mis mandamientos y permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si Dios no contesta tu oración, piensa por un segundo. ¿Cómo estás orando? ¿Para qué estás orando? ¿Y has permanecido en el amor de Dios en obediencia? Algo muy importante que pudimos leer en Santiago 4:3 es que aquello que pedimos también es importante. Y Jesús nos da el ejemplo perfecto de qué pedir y cómo pedir cuando oramos. Y dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Primero, Jesús se postró sobre su rostro. ¿Por qué? Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Nota que sin importar tu posición, sin importar tu aparente relación con el rey, cuando te presentas ante su autoridad, te postras sobre tu rostro. Segundo, Jesús tenía una petición, pero no pidió para que se hiciera conforme a su petición, sino para que se hiciera la voluntad de el Padre. Y esto se conecta con lo que leímos en Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Si pedimos, porque no se haga nuestra voluntad, sino más bien la voluntad del Padre, siempre, y digo siempre, se hará lo que pidamos. Eso no quiere decir que nuestra petición, sea lo que sea, será contestada. Lo que tenemos por seguro es que la voluntad del Padre se hará, porque eso es lo que pedimos. Getsemaní en arameo significa prensa de aceite. La prensa consiste en 2 piedras redondas que giraban, en la que se ponían las olivas que se iban moliendo, las que luego de varias vueltas quedaban trituradas. Precisamente en el Monte de los Olivos, en el lugar llamado Getsemaní, allí mismo la vida de Jesús fue exprimida y sudando gotas de sangre clamó: Padre mío, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando era niño, mi papá me enseñó que si no hacía lo que me pedía, en el instante no estaba obedeciendo. También me decía que si hacía lo que me pedía, pero con una mueca en la cara, realmente no estaba obedeciendo. Y finalmente me enseñó que si me pedía que arreglara mi cuarto, pero no arreglaba la ropa, no lo había obedecido. Porque la obediencia es hacer lo que se espera de mí inmediatamente, completamente y con el corazón dispuesto y alegre. Y de esto hablamos la semana pasada.
El fruto de la obediencia viene cuando dejamos atrás nuestro deseo y ponemos los deseos de Dios sobre todas las cosas. Y esto aplica para la oración y para la vida. En el primer huerto, en Edén, el primer Adán decidió hacer su voluntad, desobedeciendo al Padre, y trajo la muerte al mundo. Pero fue en el huerto de Getsemaní, cuyo nombre significa prensa de aceite, que el segundo Adán, Yeshua, Jesús, decidió hacer la voluntad del Padre y nos regaló vida eterna. Allí nos mostró cómo se obtiene aceite para mantener nuestra lámpara encendida y nos enseñó que así es como se obedece al Padre eterno, inmediatamente, completamente y alegremente. Si amas a Dios y Él es tu Rey, haz su voluntad siempre y puedes estar seguro de que tu oración siempre será respondida por Dios. Medita en esta palabra, pero no dejes que nadie te diga lo que la palabra de Dios dice. Estúdiala por ti mismo. Te invito durante el siguiente canto a meditar en lo que hemos aprendido. Inclínate, póstrate ante tu Dios y preséntale tu súplica. Y sobre todo, dile que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y que no nos deje caer en tentación. Que Dios te bendiga. Nadie como tú, nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Tu misericordia es como un río, tus manos traen sanidad. Los niños hallan en ti su refugio. Nadie como tú. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Tu misericordia es como un río, tus manos traen sanidad. Los niños hallan en ti su refugio. Nadie como tú. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Buen día familia, ¿cómo estás?
Espero que todos y cada uno de ustedes en casa se haya gozado con Dios y Dios con cada uno de ustedes, habiéndole alabado, cantándole y habiendo escuchado su palabra. Vamos a prepararnos, vamos a celebrar en este momento algo que Jesús ordenó. Y me parece muy interesante porque todos estamos en casa. Y Jesús celebró esto que vamos a hacer estando en una casa con sus discípulos, en un ambiente familiar e íntimo, con nadie más. Y me parece que tú y yo estamos en una situación parecida, en casa, con nuestros íntimos, con nuestra familia. Y vamos a hacerlo así, solo que debe ser ordenado. Saber discernir qué significa lo que vamos a hacer. Y eso es lo que vamos a explicar, o más bien, simplemente a leerlo. Como dice Pablo en su carta a los Corintios, en el capítulo 11, del 23 en adelante, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Toma el pan, por favor, o cabeza de familia, reparte el pan. Y vamos a orar, dando gracias. Señor, Dios del cielo y la tierra, y Dios de Abraham, Isaac y Jacob, como Dios en nuestra vida, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque tú preparaste cuerpo en Cristo para recibir el castigo de nuestra paz, Señor, para ser azotado y herido por nuestra rebelión y nuestro pecado, Señor, que te hemos confesado. Tú tuviste bien esto y era necesario que así sucediera para que alcanzáramos la misericordia, porque sin ella ya hace tiempo que estaríamos consumidos, Señor. Te damos gracias, pues, por el cuerpo de Cristo, quien sufrió nuestros dolores. Bendito sea, Señor. Gracias en el nombre de Yeshua, de Jesús. Amén. Comamos del pan. Dice Pablo también: asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Después de haber cenado, tomó una copa. Esa copa se llamaba la copa de redención. Muy interesante. Vamos a dar gracias como lo hizo con el pan. Padre, también te damos gracias, Señor. Gracias por esa sangre pura que fue derramada en la cruz a favor de cada uno de nosotros, porque sin derramamiento de sangre no habría perdón de pecados. No lo habría. Y entonces estaríamos muertos delante de ti, Señor. Pero fue derramada. Era necesario, Señor, porque ¿cómo pudiéramos tener vida si no fuera por eso? ¿Cómo pudiéramos adquirir perdón si no fuera por ese derramamiento de sangre? Gracias por tu gracia, por tu bondad, por tu misericordia, por este acto que era necesario e importante para nosotros, Señor. Pero a ti será dada la gloria y la honra, porque nos has dado vida en Cristo y podemos celebrarte y recordar estas cosas. Hoy recordamos eso, Señor. Recordamos que un día Jesús se entregó a sí mismo y derramó su sangre, habiendo sido crucificado en la cruz, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, de Yeshua. Amén. Tomamos de la copa. Dos cosas acabamos de hacer. Uno,
hacer memoria, recordar lo que Jesús hizo. Ese es uno. Pero también hacemos otra cosa, estamos anunciando algo. Dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Si tú has participado del pan y de la copa, has anunciado conmigo la muerte del Señor. Y la seguiremos anunciando hasta que Él venga, porque termina diciendo, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Dios te bendiga. Y el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Padre, te damos muchas gracias porque estamos confiados, que no nos falta nada. Estamos en tus manos, tú eres nuestro buen pastor. Estamos abrigados, Señor, debajo de tus alas. Te ruego, Señor, que esta semana nos permitas ser luz donde quiera que estemos. Que nos permitas cuidar, Señor, al que está desanimado y de alguna manera poder servirle, llamarle o cuidarle, Señor. Te ruego, Padre, que protejas a los que están sirviéndonos, Señor, a los médicos, a las enfermeras, a los que están al servicio, Señor, en los hospitales. Te suplico, Padre Celestial, que tú les protejas y que les des fuerza y ánimo, Señor, para hacer su trabajo. Y descansamos esta semana, Señor, en tus brazos, sabiendo que en medio del desierto, que en medio del valle de sombra de muerte, Señor, no tenemos ningún temor porque tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús, Yeshua, nuestro Mesías, te doy gracias y te alabo, Señor. Amén. El Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana.
Si deseas participar y bendecir al Ministerio del Camino, en la descripción de este video encontrarás la información necesaria para hacerlo. Nos vemos la próxima semana.